¿Cómo están, amigos? Aquí desde los estudios de Casa del Alfarero, el pastor Ariel Osores les saluda y es un placer poder compartir en el día de hoy una nueva sección de esto que hemos denominado Discipulando Familias, donde queremos compartir algunos principios sobre el quehacer familiar de acuerdo a lo que nos enseña la palabra del Señor. Así que sean todos muy, pero muy bienvenidos y hoy vamos a hablar sobre el clima familiar. Creo que todos hemos estado expuestos a algún ambiente tóxico, conflictivo, distante, donde parece que hay una atmósfera pesada. Eso lo hemos visto en lugares donde hay mucha gente, quizás en nuestro ambiente laboral, pero este clima también se puede reflejar dentro de nuestras familias. Y saben que la psicología ambientalista estudia mucho sobre este asunto porque explica más o menos básicamente cómo los ambientes pueden influir en las personas y cómo las personas pueden influir en los ambientes. Y saben, hemos decidido charlar con ustedes acerca de estas cosas porque hemos visto muchas casas, muchas familias, mucha gente preciosa que no está encontrando la claridad de lo que le está pasando y en realidad tiene que ver justamente con este clima que se está gestando en el ambiente familiar. Y saben, Salvador Minuchin, que es el padre de la teoría sistémica, dice que el clima familiar se refiere a la textura emocional de una familia, incluyendo la comunicación, los niveles de tensión, la expresión de afecto y el equilibrio entre el poder y la intimidad. Y me gusta esta última frase, ¿no? Porque se trata justamente de equilibrar el poder con la intimidad, ¿no? El equilibrio del poder con la intimidad. No solamente somos padres que tenemos autoridad, sino que podemos caer en el error del autoritarismo, pero cuando existe equilibrio entre poder e intimidad, entonces se gesta un buen clima familiar. Cuando hablamos de clima familiar, estamos hablando de ese entorno emocional y relacional en el que se desarrollan interacciones y evidentemente relaciones familiares, ¿no? O sea, es justamente eso, un tono emocional que se percibe y ahí es donde entra la dificultad, porque por ahí lo que percibe un miembro de la familia no necesariamente es lo que está percibiendo otro de los miembros de la familia. Y es interesante que este clima se gesta a través de percepciones, pero también tiene ciertos componentes, ¿no? Por ejemplo, uno de estos componentes es la interacción. La palabra interacción tiene que ver con lo que sucede entre dos personas, ¿no? Inter de medio, ¿no? Y acción justamente de alguna actitud pro familia, pro comunicación. Hay algo que sucede en el medio. No es simplemente comunicación, es interactuar, es algo que se está gestando en un ida y vuelta de intimidad. Cuando hablamos de interacción dentro de familia, estamos hablando de esa capacidad de poder abrirse, tener apertura y poder generar algo más que simplemente palabras. No es un monólogo, no es un mensaje unidireccional, sino que es lo que permite un ida y vuelta, el famoso feedback que tiene que haber dentro de la comunicación. Eso es interacción. Ahora, cuando en nuestras casas no existe una buena comunicación y por ende una buena interacción, evidentemente el clima comienza a enrarecerse. También tenemos otro de los factores y componentes del clima familiar, es el apoyo emocional. O sea, siempre decimos que nuestros hogares deben ser como oasis donde nuestros integrantes puedan llegar a un lugar seguro, que puede ser que el mundo esté cayendo a pedazos, pero ahí en casa hay un hogar donde nos puede cobijar de la tormenta, ¿no? Hay una frase que yo suelo usar bastante y que la encontré por ahí en alguna red social que decía: pase lo que pase, nos vemos en casa. Y me gustó porque esto es un poco lo que refleja justamente esto del apoyo emocional, ¿no? Pase lo que pase, nos vemos en casa. Que tu hogar pueda ser justamente eso, un hogar, no simplemente una casa, no simplemente un techo, sino un lugar de refugio, un lugar de ambiente, un lugar de
calidez, un lugar donde puedas vos refugiar a los tuyos. Y en esto del apoyo emocional tiene que haber todo un crecimiento dentro de la familia, porque en primer lugar debemos de encontrar la diferencia entre emociones y sentimientos, conocer nuestras emociones, aprender a lidiar, a gestionarlas, como dice Goleman en su libro Inteligencia Emocional, aprender a gestionar lo que nos pasa, y no solamente lo que nos pasa a nosotros, sino lo que le pasa a los otros miembros de la familia. Esto de la inteligencia emocional te permite tener inteligencia interpersonal e intrapersonal, la gestión de las emociones, gestionar emociones que sean saludables. ¿Qué hacemos con lo que nos está pasando? Y de esto se trata el apoyo emocional. Y en esto también entra lo que llamamos validación emocional, que podamos enseñarle a nuestros hijos que no está mal que se sientan así, que no está mal que se sientan frustrados, que no está mal que tengan que luchar contra el enojo, quizás contra la bronca, pero lo que está complicado es cómo accionamos, qué estamos haciendo con lo que sentimos. De eso se trata la inteligencia emocional, y evidentemente cuando hay hogares donde aprenden y se desarrolla un apoyo emocional, donde pase lo que pase, nos vemos en casa, evidentemente el clima se vuelve un clima afectivo y lejos está de ser un clima distante, ¿no? Porque existen varios climas. Por ejemplo, están los climas conflictivos, esos hogares donde todo es pelea, y donde la gente percibe que ¿para qué voy a hablar si siempre va a haber motivo para discutir? Hay un clima enrarecido porque todo es motivo de conflicto, todo es motivo de pelea. Cualquier cosa que se exprese, no importa si se expresa un sentimiento o una percepción muy personal, es motivo de conflicto. Y ese tipo de climas lo que hace es que justamente nos vuelve mucho más egocéntricos, nos cierra en nosotros mismos y lejos estamos de interactuar con los demás. Luego, por ejemplo, hay otros climas como el clima distante, que es ese tipo de familias donde cada uno hace su vida y su mundo, ¿no? O sea, están encerrados en sus habitaciones los chicos, bueno, el matrimonio tiene sus actividades, sus cosas, pero parece que fuera una especie de hotel donde comparten espacios comunes, pero no hay interacción, no hay familia, no hay hogar, ¿no? Y entonces en ese sentido el clima se vuelve muy distante y la percepción que se genera es, bueno, a nadie le importa lo que a mí me pasa. Y eso no necesariamente es verdad, pero es lo que se está dando a entender por causa de la distancia que existe entre los miembros. Recuerden que los vínculos no son simplemente vínculos sanguíneos y por eso tiene que ser todo funcional. O sea, podemos tener la misma sangre, pero no tener un vínculo emocional con los miembros de nuestra familia. La distancia hace eso, va generando un nivel de separación en el cual cometemos el error de creer que no nos necesitamos y que podemos vivir solos sin la necesidad de la familia. Y eso es una amplia mentira que tenemos que revocar. Entonces, el clima distante es el producto de una escasa interacción entre los miembros. Ahora, ¿cuál es el clima familiar ideal? Bueno, es el clima familiar afectuoso, afectivo, ¿no? Donde, como hablábamos recién, hay apoyo emocional, donde hay validación emocional, donde hay calidez, donde hay abrazo, donde hay palabra de ánimo, donde hay comunicación, interacción. Todo esto hace que el clima cambie y sea transformado. Ahora, hoy, en esta primera edición que estamos aquí en Discipulando Familias, quiero animarte a pensar cómo está el clima de tu hogar, cómo viene funcionando el clima de tu casa. Y pensando en todas estas cosas, tenemos que llegar a la conclusión de que si es necesario, podamos ir corriendo a la cruz de Cristo para que Él transforme nuestras vidas.